Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Les saludo como siempre en el amor del Señor, dando gracias al Señor por esta posibilidad que tenemos de poder llegar a sus hogares con un mensaje de parte del Señor. En esta oportunidad quisiera que revisáramos un tema que en algún minuto fue muy controversial y creo que todavía lo sigue siendo. Todavía hay gente que obviamente tiene alguna controversia respecto de esto. Y me refiero a la palabra pacto. Porque hoy día en las iglesias cristianas evangélicas la palabra pacto ha tenido un gran auge y también mucha controversia, como digo, debido a su significado y al propósito de Dios, o entre Dios y el hombre. Para esto quisiera que fuéramos a la Biblia y viéramos y revisáramos un capítulo del libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Y es simple, es una consulta, es una pregunta. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Amén. Permítame orar un segundo. Padre, una vez más, Dios mío, necesitamos de su sabiduría, de su dirección, Dios mío, para poder interpretar, Dios mío, las Escrituras de manera correcta. Necesitamos, Dios mío, que ponga en nosotros, Dios Santo, también el entendimiento, Dios mío, y la gracia suficiente para poder, Dios mío, llegar a la mente y el corazón de mis hermanos. Una vez más, Dios mío, solicitamos su bendición, como siempre, declarándonos, Dios mío, a nosotros incompetentes para poder hacer, Dios Santo, lo que solamente usted puede hacer: llegar al corazón y llegar a la mente, Dios mío, de cada uno de nosotros. Se lo pedimos como siempre, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, si no hiciesen un acuerdo. Podrá haber de alguna manera un consenso, ¿verdad? Si no hubiese un acuerdo. Veamos entonces cómo se menciona y el propósito de la palabra pacto en las Escrituras. Pero para esto debiéramos hacernos dos preguntas, ¿verdad? La primera, muy importante: ¿es Dios un Dios de pactos? Esa es la primera pregunta, que la vamos a responder al final una vez analizado todo el contexto. ¿Es Dios un Dios de pacto? Y la segunda: ¿puede el hombre pactar con Dios? ¿Verdad? Y aquí es donde está la controversia. ¿Puede el hombre pactar con Dios? Para responder esta pregunta vamos a comenzar definiendo la palabra pacto. Primero, pacto se puede definir como un acuerdo entre dos o más personas o grupos que obliga a cumplir una serie de condiciones. O también puede ser condición o serie de condiciones que se han de cumplir por este acuerdo. Sinónimos también podemos usar para poder entender más el contexto de la palabra. Los sinónimos de pacto pueden ser justamente un acuerdo, que significa convenio, tratado o transacción. También puede ser asociación, ¿verdad? Que significa alianza o que significa unión. También puede ser un armisticio, que significa una tregua, una reconciliación o paz. También puede ser compromiso. El compromiso como una obligación, como un deber o como una responsabilidad. Y desde el punto de vista bíblico, una promesa. Es importante hacer notar que esta palabra puede llevarnos al error si realmente se usa fuera de contexto, y ese es el problema tal vez. Como ejemplo, veremos en la Escritura 4 instancias, ¿verdad? O 4 ejemplos de la palabra pacto en las Escrituras. Una de ellas se encuentra en 2 de Crónicas 29:10.
El rey Ezequías, que a la edad de 25 años, tomó el reinado y restauró la casa de Jehová y restableció los sacrificios y la alabanza a Dios, diciendo, ¿verdad? Segunda de Crónicas 29:10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto. El rey Ezequías diciendo, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Para qué? Para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Aquí vemos la palabra pacto como una alianza, ¿verdad? Diciendo, he determinado hacer una alianza con Jehová para que aparte el ardor de su ira, pero usa la palabra pacto. Aquí vemos realmente y claramente una alianza del hombre con Dios. Otro ejemplo. Dijo Dios a Noé y a sus hijos una vez, ¿verdad?, reposada el arca en el monte, y ellos obviamente ya fuera del arca, que establecería su pacto con ellos de manera perpetua, obviamente dejando una señal como recuerdo, pero dice que establecería su pacto con ellos de manera perpetua. Aquí también hay un pacto, ¿cierto? Esto aparece en Génesis 9:11 y dice, estableceré mi pacto, dice, con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta, dice, es la señal del pacto, ¿verdad?, que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todos los siglos o por siglos perpetuos. Aquí vemos claramente, ¿cierto?, que este pacto es un pacto desde el punto de vista del compromiso. Yo me comprometo, ¿verdad? Dios dice, me comprometo, hago pacto con el hombre, diciendo, ¿verdad?, que Él se comprometería o se compromete, ¿verdad?, a dejar una señal para que esto obviamente no vuelva a ocurrir de la misma forma que ocurrió, ¿verdad? Aquí vemos claramente un pacto de Dios con el hombre, ¿verdad? Otro ejemplo, Josué. Josué hace pacto con el pueblo de Israel, comprometiéndolos a servir solo a Jehová, dejando también una piedra como testigo del pacto hecho ante Dios. Esto lo podemos ver en Josué 24:25. Dice, entonces Josué hizo pacto, ¿verdad? También aparece la palabra pacto, ¿verdad?, con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Entonces, este pacto que hizo Josué es un pacto de compromiso, ¿verdad? Y es claramente un pacto entre hombres, ¿verdad?, con el pueblo, ¿verdad?, o con las leyes de Siquem. Dice, entonces Josué hizo pacto, compromiso con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Otro ejemplo aparece, ¿verdad?, en Segunda de Crónicas 34:31. El rey Josías, que comenzó a reinar en Jerusalén cuando solo tenía 8 años, y comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 a limpiar Jerusalén y los lugares altos de los ídolos. A los 18 llegó a sus manos el libro de la ley de Moisés. Entonces el rey dijo a todo el pueblo, Segunda de Crónicas 34, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová un pacto, ¿verdad? El rey hizo un pacto, ¿verdad?, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, y poniendo por obra las palabras del pacto, ¿verdad? Aquí las palabras del pacto se refiere al testamento, se refiere a la escritura, que estaban escritas, ¿verdad?, en el libro, un testamento. Aquí hay una promesa del hombre a Dios, aquí hay un pacto desde el punto de vista de la promesa. Y es lamentable que hoy en día está muy mal utilizado el término, ¿verdad? Está desvirtuado la palabra pacto, y lamentablemente esto está
justamente distorsionado en las grandes congregaciones o ministerios cristianos en donde se les pide a las personas hacer pactos con Dios, distorsionando el propósito de el solicitar fuertes sumas de dinero a cambio del favor de Dios para con ellos y basando toda una doctrina de bendiciones compradas solamente con dinero. Esta práctica, por supuesto, no es bíblica, sino que esto es más bien usado en el paganismo, en el politeísmo, en la idolatría, y por qué no decirlo, también en el satanismo. Jesús nos dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Y añade que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos ya que Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Como dice en Juan 16:24. Y también dijo, no os afanéis por estas cosas, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora bien, la palabra pacto aparece muchas veces en la Escritura en diferentes contextos, en los que los hombres pactaron con hombres pactando con Dios, pero los más importantes son los pactos de Dios con el hombre. El ejemplo de ello lo podemos ver en las 7 dispensaciones que simplemente significan que Dios tuvo 7 diferentes normas de vida basadas sobre los pactos en diferentes periodos de tiempo. Primero, ¿verdad? El primer pacto tenía un nombre, ¿verdad? Como todos los que después le siguieron. El primero fue el de la inocencia, el segundo el de la conciencia, el tercero fue el del gobierno humano, el cuarto, ¿verdad? El de la promesa, el quinto, que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Que fue el de la ley, el nuestro, el pacto de la gracia, y luego vendrá un séptimo que es el pacto del milenio o en el milenio. Son los 7 pactos de Dios con el hombre y de mayor relevancia o de mayor importancia. Entonces, viendo todo el contexto escritural o viendo de alguna manera o en resumen lo que pudimos ver en el contexto escritural, podríamos estar en condiciones de responder las 2 preguntas que nos hicimos inicialmente. La primera, ¿es Dios un Dios de pactos? Definitivamente sí. Dios es un Dios de pactos. Y la segunda, sí, el hombre puede pactar con Dios, pero dentro del contexto en el que nosotros no podemos dar nada a Dios a cambio, ya que Él, por supuesto, es dueño de todas las cosas. Solamente nuestros pactos con Dios deben ser en el contexto de la alianza, de la promesa o del compromiso. No se puede pactar con Dios en relación de una transacción o un intercambio. Solo Dios puede pactar con nosotros dentro de esos términos. Ahora les pregunto, entendido ya, ¿verdad?, este concepto, ¿qué hará usted con el Señor ahora? ¿Una alianza? ¿Una promesa? ¿O un compromiso? Aún es tiempo. Dios les bendiga.